cordial saludo para todos. Mi nombre es John Alexander Giraldo, estudiante del curso de software para ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en el grupo número 50. Este video es la realización de la práctica número 2 del curso, en el cual se solicita realizar dos programas en MATLAB o SILAB. En mi caso yo lo desarrollé en MATLAB. El primer programa entonces dice realizar un programa donde el usuario pueda pronunciar 3 palabras y almacenarlas en una variable independiente cada una. Definir 3 niveles de amplitud audibles: bajo, medio y alto, de manera que el usuario pueda seleccionar uno para cada palabra y a partir de ellas reproducir una frase en el orden que el usuario lo indique y graficar su resultado. Es decir, que el usuario podrá escoger el orden de reproducción y el volumen de cada palabra. Tenemos entonces el programa. Empezamos con CLC Clear All para limpiar pantalla y workspace de los programas que se hayan corrido anteriormente. Nuevamente con el comando fprintf mostramos entonces por pantalla título del programa, una breve descripción de lo que este realiza. Y entonces le informamos al usuario que se grabará el primer sonido A, el cual se almacena en la variable A a través del comando audio recorder, y a través del comando record blocking se le asigna una duración de 2 segundos a la grabación. Con el comando nuevamente fprintf se informa que la palabra A se ha grabado. Y para terminar, a través del comando getAudioData, la variable de sonido la convertimos en una variable de tipo numérico para que la podamos manipular y aumentar o disminuir su sonido más adelante, su volumen, perdón. Se realiza el mismo proceso para la segunda palabra, el mismo proceso para la tercera. Ya que son 3 palabras, entonces tenemos 6 combinaciones posibles. Entonces a través del comando switch realizamos un menú en el que el usuario podrá escoger una de 6 opciones de orden de reproducción. Dicha selección entonces se almacenará en la variable orden para evaluarla con el switch. Y tenemos, por ejemplo, para el caso 1 el orden será la A, B, C. Para el caso 2 tendríamos A, C, B. En este caso, en la primera opción se le informa al usuario que escogió el orden ABC y se le ofrece un nuevo menú para el volumen de reproducción. Entonces tendrá la opción de decidir si la palabra, en qué volumen quiere reproducir cada palabra. En la opción 1 tendremos entonces que la palabra 1 será un volumen bajo, la palabra 2 volumen medio y la palabra 3 un volumen alto. Para la opción 2 será un volumen bajo para la primera, volumen alto para la segunda y volumen medio para la tercera. De esta manera nuevamente tenemos 6 opciones de menú con las 6 posibles combinaciones de volumen que tenemos. La selección nuevamente se almacena en una variable, esta vez volumen, que se evalúa en el switch. Para el caso 1 de este switch, el usuario escogería entonces primero volumen bajo, luego volumen medio y luego volumen alto para la palabra 1, 2 y 3 respectivamente. Con el comando sound reproduciremos la primera palabra, al dividirla por 8 será un volumen bajo. A continuación, con el comando pause asignamos una pausa de 1 segundo para evitar que los sonidos se reproduzcan al mismo tiempo. Reproducimos con el comando sound la segunda palabra, un volumen normal que será nuestro volumen medio. Nuevamente asignamos una pausa de 1 segundo y finalmente reproducimos el tercer sonido multiplicándolo por 8 para aumentar su volumen. Tenemos también con el comando plot la gráfica del sonido A, sonido B y sonido C, y agregamos el comando hold on para que nos grafique los 3 sonidos. Tendremos entonces caso 2 de volumen de reproducción bajo, alto y medio, y tendremos los mismos
el mismo proceso para cada selección de volumen. Para el caso 2 el orden de reproducción será A, C, B y nuevamente con su menú de volumen de reproducción hasta terminar con el último orden de reproducción con su respectivo menú de volumen. Al finalizar los menús, el comando switch nos ofrece la opción otherwise, que se aplica en caso de que el usuario seleccione una opción que no sea válida. Utilizamos para informarle por pantalla el error y decir que debe escoger una opción del 1 al 6 en ambos menús. Realizaremos entonces uno de los ejemplos corriendo el programa. Esto es una reproducción anterior, ok. Ok, iniciamos entonces a correr el programa. 1, 2, 3. El programa entonces nos ha grabado los 3 sonidos y nos ofrece el primer menú de orden de reproducción del 1 al 6. Para el ejemplo seleccionaremos entonces la opción 1 y para el orden de reproducción escogeremos la opción número 2. Como se pudo escuchar, entonces nos dio el orden de reproducción bajo, alto y medio, y nos genera una gráfica en la cual podemos observar los 3 sonidos. Abriendo los detalles de la gráfica, entonces podemos ver que el sonido A, la parte morada, el sonido B, parte verde, y el sonido C, la parte azul. Si realizamos otro ejemplo, corremos el programa nuevamente. 1, 2, 3. Esta vez escogeremos el orden de reproducción, el último, que sería la opción número 6, PCA. Y escogeremos volumen de reproducción, el número 1, que sería bajo, medio y alto. 2, 3, 1. Nuevamente nos genera la gráfica. Observamos entonces los 3 sonidos. El sonido A sería el morado, el B sería el verde y el C el azul. A continuación, la gráfica solicita entonces un segundo ejercicio en donde se solicita realizar un programa para capturar el valor de voltaje de la señal de entrada a un amplificador de tensión y su ganancia de tensión, y con estos valores generar 4 gráficas diferentes. Tenemos el programa entonces, amplificador de onda de entrada del amplificador, amplificación,
Nuevamente iniciamos con CLC y Clear All para limpiar resultados anteriores. Definimos un rango de la gráfica desde -6 hasta 6 en las variables x1 y x2, que nos permitirá observar en ese rango las diferentes gráficas de señal que tendremos que generar. Nuevamente mostramos por pantalla con fprintf el título y la descripción del programa y solicitamos entonces los valores al usuario. Para el valor de voltaje de la señal de entrada solicitamos un valor entre 0 y 10 y lo almacenamos en la variable b sub i, y solicitamos la ganancia en la variable gt. Especificamos que debe ser un valor recomendablemente entre 0 y 5 para que las gráficas no varíen mucho y se pueda apreciar correctamente su variación de entrada con salida. Ofrecemos entonces un menú de gráficas en el que en la opción 1 se podrá escoger la gráfica de entrada versus la gráfica de salida del amplificador para mostrarla en pantalla. La opción número 2 permitirá graficar en pantalla la gráfica de salida contra la gráfica de voltaje de alimentación, que sería un voltaje en corriente directa, que sería la alimentación del amplificador. En la opción número 3 se tendrá una gráfica de salida versus una gráfica de salida con un ruido blanco incluido, y finalmente una gráfica de entrada versus la gráfica de salida incluyendo un desfase. El menú entonces nuevamente lo asignamos a la variable menú según la opción escogida por el usuario. Se evalúa la variable menú en el switch y para el caso 1 entonces se genera una onda seno, la cual se multiplicará por el valor del voltaje ingresado por el usuario, que será B sub i, para generar la señal de entrada, y la señal de salida será B out, que será multiplicando la señal de entrada por la ganancia ingresada por el usuario. Graficaremos utilizando el comando plot con respecto en el dominio del tiempo la variable de entrada, en este caso la R entre comillas nos dará un color de gráfica rojo, en inglés red. Se utiliza el comando hold on para que nos grafique ambas ondas en la misma pantalla, y se grafica entonces la señal de salida con el comando plot. En este caso la B nos da un color azul. El comando grid on nos permite activar la cuadrícula en la pantalla donde se observan las gráficas. La opción 2 entonces solicita ingresar el valor de alimentación del amplificador. Se recomienda un valor de entre 1 y 24 voltios. Se describe nuevamente la onda seno de entrada, la onda seno de salida, y se grafica entonces la señal de salida y se grafica la señal de voltaje directo ingresada por el usuario para la alimentación del amplificador. En la opción 2 entonces nuevamente la opción 2 será, en este caso, opción 3 sería la gráfica de salida versus gráfica de salida con un ruido blanco incluido. Entonces generamos entonces nuevamente la onda, se grafica la señal de salida de color azul y a través del comando awgn se va a incluir ese ruido en esta señal, que será la señal de salida. Se le ha agregado un +15 en este caso para que
las gráficas se ubiquen en posiciones diferentes y se puede apreciar el ruido y la diferencia con respecto a la señal sin ruido. El 0,0001 será la intensidad de ese ruido dentro de la señal y se grafica entonces Vout-ruido, que es nuestra variable con el ruido incluido. En el caso 4, entonces será una gráfica de entrada contra una gráfica de salida con desfase. En este caso, nuevamente se genera la señal de entrada senoidal, señal de salida y se grafica señal de entrada, y dice que a través de la variable Vout con desfase le estamos sumando a la onda la variable desfase, la cual el usuario debió ingresar, se le solicitó ingresar y se almacenó en la variable desf. Este desfase será el que se va a correr la gráfica en pantalla. Se grafica entonces y nuevamente utilizando comando hold on para garantizar que se grafiquen ambas ondas. El menú switch nos ofrece el otherwise para cuando se selecciona una opción no válida y se le pueda informar al usuario de que reinicie el programa y lo vuelve a intentar. Haremos entonces una prueba corriendo el programa. Solicita entonces ingresar el valor de la señal. Se recomienda entre 0 y 10 milivoltios. Ingresamos un valor de 8 milivoltios y se solicita ingresar una ganancia de 0 a 5. Ingresamos un valor de 4. Sobre ese entonces el menú seleccionaremos la opción número 1, que es la gráfica de entrada versus la gráfica de salida. Como vemos por pantalla, entonces nos genera, en este caso, teníamos que la señal de entrada la habíamos especificado de color rojo y la señal de salida de color azul, lo cual podemos observar en la gráfica, color rojo y color azul. Se observa la amplificación que ha tenido la señal al multiplicarla por la ganancia del amplificador. Realizamos de nuevo para la segunda gráfica. Nuevamente ingresamos un valor de 8, una ganancia de 4 y escogemos la opción 2, la cual nos graficará la salida contra el voltaje de alimentación, por lo cual entonces nos solicita la alimentación del amplificador, especificamos que será de 12 voltios y nos genera entonces una gráfica, nos muestra la señal de salida y nos muestra una línea recta de color azul que serían los 12 voltios de alimentación. Nuevamente corremos el programa, decimos 8 voltios, ganancia de 4 y escogemos la opción 3, que será la gráfica de salida con respecto a la gráfica de salida con ruido blanco incluido. Como se observa entonces, la señal de salida en color azul y la señal de salida con ruido incluido, la de color rojo, se observa la distorsión que incluye que tiene la onda en todo su periodo. Como se mencionaba, entonces se incluyó una variación en la posición para observar y comparar ambas gráficas. Finalmente nuevamente lo corremos para la última opción, que sería la gráfica de entrada versus la gráfica de salida con desfase.
nos solicita entonces la cantidad que se desea desplazar la señal de salida.